servicio. Entonces, yo siempre trato de que la gente entre por capellanía, para que capellanía les ayuda, sea el trampolín para la teología. Ahí van a tener, ya con capellanía ya pueden predicar. Pastor, ¿y en un instituto bíblico qué enseñan? En el instituto bíblico como tal, nosotros lo que enseñamos más que todo es quién es Jesucristo, por qué el bautismo, cuál es el propósito del bautismo, el llamado, ¿cierto? Cómo servir dentro de la congregación, cómo prepararse para ser líder. Eso es instituto bíblico. ¿Ves? Y Pero teología bíblica ya es saber qué es la hermenéutica, la exégesis, la interpretación, qué es la parte antropológica, qué es la parte de interpretación, pero escatológica, venida de Cristo, tribunal de Cristo, reinos, imperios. Ah, Eso, no, pastor, excelente. Es que cada vez que esté, ese dura un año, ¿cierto? ese dura un año. Entonces, por ejemplo, en enero podemos comenzar ese. Pastor, ¿ese cuándo va a ser? ¿Perdón? ¿Cuándo iniciaría ese? Uy, hermana Dilma, yo pensé que seguía con la hermana Luz. Hermana Dilma, en enero comenzamos. Terminando esto, esa es la Vale. base. Es que nosotros, Vale. ¿saben por qué recomendamos capellanía? Porque es Sí. que la parte social es muy importante y aunque ustedes como trabajadoras oficiales, como empleadas oficiales, conocen esa parte social, hay personas que no la conocen. Sí, sí, sí. Hay personas que no la manejan y a veces la iglesia peca por falta de conocimiento. Así es. A veces nosotros en la iglesia pensamos, no es que el que viene aquí tiene necesidad de ver si viene o no viene. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para ir a buscarlos y pues, echárnoslo al hombro, traerlo. ¿Sí me entiende? Y hasta que él aprenda a caminar solito, y bueno, hermano, ya no lloriqué tanto, ya usted tiene que confrontar. Es unas pautas de crianza cristianas. Entonces la educación cristiana debe comenzar por aquí. Siempre, por ejemplo, el pastor Robinson comenzó con capellanía. Yo fui el docente de capellanía, después fui docente de interpretación bíblica y después vinieron otros docentes que abonan al conocimiento, porque yo aquí tengo docentes que son muy preparados. Prácticamente, porque yo tomo los primeros grupos, porque yo quiero que la gente vaya con las bases que realmente necesita para soportar el conocimiento. Si usted me dice, pastor, soportar el conocimiento, sí, es que soportar el conocimiento no es fácil. Sí, Porque es que cuando usted empieza a tener conocimiento, usted empieza a sentirse desnudo delante de Dios. ¿Ves? Entre más conoces, más desnudo te sientes. Y hay personas que no soportan eso, no tienen una madurez y no resisten estudiar teología. Hay gente que dice Así es. esto, sí, me confunde, me pone nervioso, yo no sé. Entonces, ¿por qué? Porque no se comenzó por una base. Inclusive, yo no recibo jóvenes para teología. Yo recibo gente que está empezando en liderazgo. Yo no recibo cualquier persona, o sea, no estoy discriminando. En teología no. En capellanía y en instituto bíblico yo les podría recibir, pero en teología no, porque yo sé que eso pesa. Eso es una responsabilidad muy grande. El hecho de que tú sepas qué significa algo y ya no lo hagas, ya entonces no eres inocente. ¿Cómo les parece? Excelente. Bueno, perfecto. Entonces Ay, vamos no a te pedirle. ayudas, nosotros ya estamos, yo ya estoy apuntada, la hermana Dilma también, ¿no? Para Sí, enero. claro que sí. Y el pastor ¿Cómo, Pacheco también. ¿cómo se llama ese instituto bíblico el que empieza en enero? ¿O El que empieza en enero, sí, sí va, en enero vamos a empezar teología, pero en esa teología vamos a empezar la teología básica que trae Instituto Bíblico. Pero usted me está diciendo uno que dura un año, ¿cuál era? Esa teología básica con Instituto Bíblico. Vienen los dos pegaditos. Uy, excelente. Ajá, porque hay una parte que se llama Cristología, una materia que se llama Cristología. Y en esa materia vamos a estudiar todo quién es Cristo, de dónde viene. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes para que me contesten aquí antes de comenzar con ética teológica. Yo les pregunto a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿son tres o son uno
¿O son tres en uno? ¿Cómo es? 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Bueno, Carne, verbo y espíritu. ok. ¿Y qué me dice la hermana Edilma? La hermana Edilma como que dice, yo guardo silencio. Pues si yo les digo que realmente es uno solo, pero que tiene la capacidad y tiene el poder de ser Padre, de ser Hijo y Espíritu Santo, pero que sí hay tres personalidades que son diferentes, ¿me entienden? Pero sigue siendo uno. Sigue siendo el Padre que tiene la capacidad de tener la persona del Hijo. Sigue siendo el Padre que tiene la capacidad de tener la persona del Espíritu Santo. Y aunque son tres personas del Padre, no son tres dioses. Sí, eso es enredado, pastor. Yo ya quedé enredada. Pero bueno, la voy a desenredar. Y cada vez que el Dios, pastor Robinson habla así igualito a usted, Padre, Hijo, que ya era verbo, que al principio yo, uy, Dios mío, pero ¿cómo? porque eso necesita un poquito de tiempo, pero por eso es que debemos entrar por la parte básica para que no nos vaya a producir esa ansiedad de que no puedo discernir eso, porque es que eso también necesita un espacio, un tiempo. No, pastor, y lo bonito que es cuando una persona predica y sabe lo que está predicando, sabe de dónde sale. O sea, no por llegar y voy a agarrar acá un texto que habla a Dios, que se arrepientan, pero usted no sabe si eso fue una epístola, si de dónde viene, para en quién qué fue época y para quién fue escrita. O sea, es tan bonito cuando una persona que predica es tan íntegro al tener una buena oratoria y una buena argumentación y saber de dónde la saca. O sea, ¿Cómo eso sales del culto? ¿Cómo sales del servicio? Lleno, y eso. restaurado, Y seguro, uno a veces listo. piensa que no. Mi mamá me dice, Estela, yo a veces le digo, uy, mami, no estuvo el pastor porque el pastor, nosotros tenemos la bendición que es muy estructurado y pues y en otros cultos uno va, yo le digo, mami, no sé, pero no queda así como no lleno. Dice, eso es pecado, Estelita. Él también estaba hablando de Dios. Yo le dije, sí, mami, y yo lo respeto y me gustó la palabra, pero no sé, no tiene como todo eso que lo conforma, que usted sale como que es satisfacción escuchar algo así tan nutrido, tan coherente. y eso tan coherente, tan armónico, o sea, de que usted esté 2 horas ahí sentadito, pero usted está ahí concentrado, buscando su Biblia, voy aquí, allá. Queriendo que sean tres. Queriendo que sean tres. Hay un pastor de una iglesia adventista, un tal Bulot. Ajá. No sé si usted, ese hombre, yo le he escuchado y me gustan las predicaciones de él, aunque ellos tienen unas ideas que las cambian, pero él es muy estructurado. Y ese hombre habla, me encanta porque mete la historia, de dónde nace, lo que habla de las epístolas, que a quién se las escribía, que cómo eran, en qué época, o sea, ese señor, usted le agrada escucharlo 1 o 2 horas ahí. Y a veces yo cuando estoy trabajando acá en casa pongo en el Face, yo lo sigo a él y sigo a muchos pastores y cuando ellos están, me gusta, me detengo ahí, aunque hay cosas que pues no es, pero me gusta es como la historia y la forma en que estructura su predicación. Claro, eso es una formación teológica. Él es un teólogo. Entonces, yo, por ejemplo, hay personas que dicen que no quieren estudiar teología, que todo lo reciben de Dios. Y a ellos se les olvida que el apóstol Pablo fue muy privilegiado porque recibió de Dios. Pero otros necesitaron a Jesús 3 años y medio a su lado. Sí, los discípulos que andaban con él les tocó todo ese tiempo. Bueno, recibir la enseñanza. Entonces, todo esto tiene que ser muy congruente. Por ejemplo, no todo el mundo soporta toda esta parte académica, porque hay gente que quiere, no, que yo quiero sanar al enfermo, yo quiero, entonces usted quiere comenzar por arriba, usted quiere comenzar por el techo, y resulta que es que hay que saber hasta cómo ministrarlos, porque cuando un hombre sin conocimiento se endiosa, divide iglesias, daña el ministerio, peligroso, acaba con familia, se cree un Dios, y cuando despierta, no era nadie. Sí, es un peligro. Sí, es verdad. Perfecto. Sí. Dime, Luz. No te preocupes que yo me estoy acomodando es para la oración. Entonces, estamos inscritas para el que empieza en enero, mi pastor. En enero, exactamente. Entonces, por aquí vamos a tener una teología básica en Instituto Bíblico. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento.
Delante de ti levantamos nuestras manos al cielo para darte gracias, para honrar tu nombre y exaltar tu presencia maravillosa. Gracias por bendecirnos, por traer a nuestra vida y a nuestro corazón tu presencia y tu Espíritu Santo. Señor, bendice la clase de esta tarde. Dios, danos la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de entender, Padre, estos misterios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a Ética Teológica. Hay un mensaje acá y es muy hermoso y dice, nada es insignificante cuando le sirves a Dios. Nada es insignificante cuando le sirves a Dios. Estamos acá, unos puntos muy importantes. Los objetivos generales se los voy a leer un poco y los específicos, porque realmente nos vamos a centrar en el comportamiento hoy. Lo vamos a ver desde diferentes disciplinas, porque la ética se desarrolla en todas las disciplinas que existen académicas. En algunas serán llamada ética profesional. Objetivo general, presentar algunas definiciones de los conceptos éticos y morales que intervienen en nuestro quehacer diario y los cuales son objeto de estudios de este curso. Objetivos específicos, desarrollar las definiciones del temperamento, carácter y responsabilidad. Interactuar con los conceptos de la ética desde las diferentes posturas filosóficas. Fortalecer el conocimiento de la ética teológica. Entonces, estos objetivos, los específicos, desglosan el objetivo general, que es algunas definiciones de los conceptos éticos que intervienen en nuestro quehacer diario. Vamos a encontrar, porque estas diapositivas yo se las voy a enviar a ustedes, y vamos a encontrar en estas diapositivas estas grandes definiciones de estos autores de la ética. Si ustedes toman, así como voy a hacer aquí, copian, acá le da copiar y pegar, y lo coloca aquí en una ventanita, pues simplemente los va a mandar a un autor que tiene unas definiciones de la ética. Es decir, que si ustedes quieren profundizar, ustedes van a encontrar aquí hombres que consideraron conceptos de la ética. Para algunas personas, ciertos conceptos de la ética son erróneos, pero nosotros guardamos un código de honor de Dios, un sello, que es el Espíritu Santo, y que siempre nos dice cuando vamos en buena dirección o cuando ya estamos saliendo de los territorios que nos pertenecen. Yo le voy a hacer aquí una pequeña definición de ética y voy a hacer un contraste aquí entre ética y moral, porque aunque cuando hablamos de ética y moral parece hablar de la misma, y los académicos cuando se habla de ética y moral pueden decir que es la misma, siempre hay una línea delgada que la diferencia. Y hoy vamos a mirar exactamente dentro de algunos conceptos qué es la ética y qué es la moral. Si una depende de la otra, definitivamente son diferentes o si son las mismas. En la parte filosófica, la filosofía habla de la moral porque si ustedes de pronto se acuerdan por allí un poquito de los filósofos naturalistas, ellos fueron los primeros que se interesaron en preguntarse quiénes éramos, de dónde veníamos y de por qué nuestros comportamientos. Algunos dijeron que veníamos, era fruto todo lo que existe del agua, otros del viento, otros de la tierra. Aunque ya para ese tiempo ya existía, digamos así, ya existía la palabra del Señor y ya existía el libro de Génesis. Y el libro de Génesis ya hablaba de la creación, pero recordemos que esto era para la cultura judía y la cultura de la ética se mueve exactamente en Grecia. Los griegos fueron los primeros interesados. Los griegos fue un imperio con Alejandro Magno y ellos fueron siempre muy interesados en las artes. Ellos fueron poderosos de forma intelectual, mientras el imperio romano, lo poderoso era su ejército. Entonces, la filosofía habla de ciertos conceptos de la ética. Entonces, alguna parte de la filosofía dice que la ética trata de la moral y las obligaciones del hombre. Otra habla de que realmente trata de la conducta humana. Otros dicen que son normas que regulan el comportamiento desde un punto de vista del bien. Todo esto está correcto. Otros hablan de que la ética juzga nuestros actos y nuestras conductas. Y aquí hablamos de la ética cristiana,
dice en el último punto aquí, dice, se conoce como ética cristiana o ministerial el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta del cristiano y del pastor. Hoy nos vamos a dar cuenta que la ética cristiana está enfocada a toda la persona que congrega, que es cristiano, que no es líder, que no participa del altar, y la ética ministerial lo que tiene que ver con servidores hasta llegar a los pastores. Perfecto. Voy a hablarles de la moral, y es aquí donde les voy a tocar la línea delgada que les hablé al principio. Nos habla que la moral, dice, es una ciencia que enseña reglas que se deben seguir para hacer el bien y evitar el mal. Tiene que ver con costumbres heredadas de la sociedad que se desarrollan en nuestro entorno. La ética y la moral parecen ser una. Una es expresión de la otra. Solo que aquí vamos a tratar de buscar una diferencia. No porque queremos encontrar esa diferencia, sino porque realmente la tiene. Dice, sin una buena ética es imposible ejercer una buena moral y viceversa, ya que esta última se somete al criterio de la sociedad y la cultura. Entonces, ¿dónde está esa línea delgada? En que la ética realmente representa el comportamiento que la sociedad puede ver en mí, como padre, como esposo, como profesional, como pastor, como líder de la iglesia, como un líder social y en todo mi desarrollo en el que yo me desempeño. Todo o toda esa capacidad, toda esa educación, toda esa formación que incluyen valores de amistad, que incluyen todos esos valores que nos llenan de mucha riqueza, por eso se llaman valores, porque le da valor a la persona que los obtiene. Y este valor, pues, es incomparable. Es un valor que no tiene un precio porque realmente esa riqueza, pues, nos la ha regalado Dios. Los valores comienzan dentro de un punto muy importante. Los valores comienzan dentro de los principios bíblicos. El amor, el gozo, hace parte, que fruto del espíritu, también hace parte de los valores. Entonces, ¿dónde está realmente la diferencia? La ética es el comportamiento externo, el que mi padre, mi mamá me dio para educarme, y la moral es el comportamiento que yo obtengo, que nadie lo conoce, el que simplemente yo lo conozco, el que está dentro de mí. La moral está enlazada con la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando yo digo que la moral está enlazada con la conciencia, esto significa que lo que yo tengo aquí de la educación que me han dado, cuando yo fallo, entonces mi conciencia empieza a sentir esos golpes profundos, internos, de que he fallado. Por ejemplo, una persona inmoral es una persona que comete un adulterio. Nadie lo sabe, pero él sabe que lo ha cometido. Una persona inmoral es aquella que toma algo que no es de ella, nadie lo sabe y nadie sospecha, pero él sabe que lo hizo. Entonces, ¿qué es la moral? El comportamiento interno que solamente Dios y yo conocemos. ¿Y qué es la ética? El comportamiento que la sociedad puede mirar fijamente en él. Amén. ¿Preguntas? Amén. No, pues es como los principios, ¿no? La ética se desprende también de los principios pues, que hemos recibido Perfecto. en nuestro hogar. O sea, de Principios los ejemplos, que sí, y valores. y valores. Y valores. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre principios y valores. Y vamos a ver que hay valores que son principios también. ¿Qué es un principio? Voy a leerles un poco. Aspecto de la vida y de la conducta que se consideran como los primeros de una cosa. O podría ser de la casa. Todo lo que se llama principio es lo que nace en un lugar. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un principio. ¿Cierto? Un principio de creación. Pero los principios también son aspectos de conducta básicos, fundamentales, dentro de la sociedad, dentro de la casa, dentro de un entorno. ¿Qué es un principio? Dice, al hablar de principios morales, hacemos referencia a aspectos sobresalientes, fundantes o soportes de todo un sistema moral. Lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, mi hermana Luz Estela, hábleme de un principio que hay en su casa, un principio que usted tiene con sus hijos.
Hermana Edilma, hábleme de un principio que usted tiene con sus hijos. El respeto hacia los demás. El respeto es un principio, claro que sí. Es como decir, aquí en esta casa se respeta. ¿Sí o no? Y que ellos respeten no solamente a los de la casa, siempre les he enseñado, sino a las personas ajenas a ellos. Exactamente. Pero mire el principio. En esta casa se respeta. ¿Dónde Así. comenzó? En la casa. Desde la casa. Exactamente, comenzó en la... ¿Por qué es un principio? Porque comenzó desde algo. ¿Dónde? En un entorno que se llama... Inició desde la casa, pastor. Desde la casa, exactamente. Es principio. En esta casa se respeta, ¿cierto? Y por tanto, en esta casa se respeta los de la casa y se aprende a respetar los demás, como lo dice la hermana Luz. Es decir, que va desde la casa hacia la sociedad. Desde adentro. Exactamente. Desde adentro hacia afuera. Pero hablemos un poco de qué sería la moral como un principio moral. Aquí no se agarra lo que no es de nosotros. Si algo está aquí, se deja ahí. No tenemos que tomar cosas que no nos pertenecen. O, por ejemplo, respetar la mujer del... Sí, eso es un principio moral. moral, sí. Un principio ético, que las respetar. Mujeres casadas se respetan o los hombres casados. Exactamente. Esos son principios. Pero que no son valores, que hay principios que son valores. Entonces, otro principio que no sea un valor. Dígame un principio que no sea un valor. Muy bien, pues Estela y Edilma, Isaac, buenas tardes. Bienvenidos. Otro principio que no sea considerado un valor o que no esté registrado dentro de los valores que cotidianamente nosotros conocemos. No sé. Pastor, por ejemplo, ser una persona de bien, ¿sí? Sí, ser una persona de bien, sí, está bien, está bien. Eso también es un principio. Pero les voy a decir un principio que ustedes, por ejemplo, hacen mucho pie en esto. Aquí cuando la gente se levanta, tiende la cama. Ajá, sí. Eso es un principio. Un principio. Aquí cuando alguien, después de que se lavó la loza y alguien tomó un pocillo, me hace el favor, lo lava y lo coloca allá, limpio. Eso también es un principio. ¿Por qué? Porque nace en un lugar. Pero los valores también son principios. Sí, pero cuando hablemos de principios y valores, mire donde podemos diferenciar. Es que unos son tangibles y otros no, ¿no? Exactamente. Para allá vamos. La mayoría de los valores no son tangibles. ¿Cierto? Porque hay cosas que sinceramente no se pueden tocar. Por ejemplo, la amabilidad como tal. La amabilidad, yo la puedo ver tangible, pero cuando a alguien se le cae algo, de pronto yo le digo, mira, toma, ay, qué amable. Pero en sí como valor interno ya, la amabilidad es intangible. La generosidad se manifiesta o se materializa cuando ejerzo la generosidad. Mientras tanto está en mí y nadie lo puede notar. Entonces... El sentir de colaborar también, pastor, el sentir de colaborar, el de ayudar. Claro que sí, aparte de que esos pertenecen al servicio de Dios, también es el servicio de la persona natural. Hay personas que no conocen de Dios y son súper educadas. Hay personas que no conocen de Dios y son súper diligentes. Y hay personas que no conocen de Dios y en un comportamiento frente a un cristiano a veces nos llevan una ventaja porque terminan siendo más educados que nosotros. Y nos preguntamos, pero es que yo soy cristiano, pero es que la moral, la ética y los principios también se forman. Y el hombre tiene la capacidad, aún sin tener a Dios, de ser educado. Y se forman desde casa, pastor. Exactamente. Los hijos son nuestro reflejo, nosotros somos el reflejo de las personas que nos criaron.
Definitivamente. Por eso se llama principio, porque están comenzando ¿de dónde? Desde, desde- Perfecto. Entonces, note usted, quizás todo esto ustedes lo saben, pero qué bueno es recordárselo un poquito. Porque cada vez... Porque los pastores, sí, uno de pronto uno sabe que los valores, que sí, pero específicamente así, o sea, como que la mente se le abre más a uno para seguir inculcando, ¿no? Para seguir enseñando los principios y los valores también. Exactamente. ¿Qué nos dice Isaac? Isaac está por aquí calladito. ¿Qué nos dice Isaac? Sí, señor. Isaac. Sí, ¿Lo señor. escucha bien, Isaac? Sí, sí, bien. Bueno, cuando tenga algo para aportar, con mucho gusto, Isaac. No te preocupes. ¿Ves? Cuando tengas Sí, algo señor, para claro. Es que apenas me acabé de reconectar, que estaba un poquito listo. ocupado, Entonces, que pena ahí la hora. no se preocupe. Vamos dándole entonces contenido para que usted también pueda participar. Ahora sí vamos a ver los valores. Lo que vale una persona o cosa. Pero, por ejemplo, hay un valor comercial, ¿cierto? Que es el valor de algo. Por ejemplo, yo le voy a decir, este lapicero tiene un valor comercial. Este lapicero tiene un valor comercial. Pero este lapicero puede tener un valor sentimental también, que yo no lo puedo hacer ver comercial. ¿Qué es un valor? ¿Cuál sería el valor sentimental de este lapicero? Que alguien de pronto me pueda decir. ¿Cómo podría ser el valor sentimental de este lapicero? Que alguien muy especial para usted se lo haya regalado. Ni lo regaló. Sí. Uno Y no guarda se lo voy a vender a nadie, ni porque me ofrezca $1.000.000 de pesos. Sí. ¿Cierto? Exactamente. No importa el valor, sino el detalle, ¿no? El detalle. Yo soy honesto. Eso es un valor, ¿cierto? Sí. Y por mi honestidad, entonces yo no voy a vender mi conciencia. ¿Sí me entiende? No importa la plata que me ofrezca. Así me vaya a sacar, como dice por allí coloquialmente la gente, para salir de pobre. Porque realmente entendemos que la pobreza no es como la gente dice que es la pobreza. Algunos no tienen dinero, pero no son pobres. La pobreza está aquí. Cuando estamos llenos de miedo, cuando estamos incapacitados aquí mentalmente, cuando no entendemos, cuando no discernimos, estamos en un estado de pobreza. Pero el dinero es lo de menos. El dinero es lo de menos. Finalmente, el dinero termina siendo lo de menos. Entonces, el valor, lo que vale una persona, imagínate lo que puede valer Isaac. En este momento, nuestro hermano Isaac que está aquí con nosotros. Nosotros no sabemos cuánto puede valer Isaac, cuánto ha aprendido, cuánto se ha capacitado, cuánto ha sufrido y hoy está de pie. No sabemos qué ha tenido que pasar este chico, ¿cierto? Sí, señor. Eso es un valor. Eso hace que él no tenga un valor comercial y que nada lo pueda comprar, aunque existe trata de personas, pero no hay un valor. Pero veamos que los valores van directamente a las acciones, ¿cierto? Y al comportamiento para vivir en sociedad. Es la regla, por ejemplo, como decir, hermano, respete al vecino, respete a la abuela, respete a la gente en la calle. Eso le da valor y nos enseña cómo a vivir en sociedad. Nos vuelve privilegiados, nos define, nos da una conducta reconocida y nos enseña a fortalecer lo que tenemos en el entorno. Aquí tenemos unos valores. Por ejemplo, el respeto ya lo hemos tratado, la honestidad. Miremos aquí cuál es la empatía. Vamos a ver si de pronto tenemos el concepto de empatía. El que quiera participar con mucho gusto lo puede decir. Si está bien, bien, pues nada va a estar mal aquí. Al contrario, vamos a juntar los conceptos para darle un buen final a la definición del valor. ¿Qué sería la empatía? Empatía es que usted se pone en el lugar de la otra persona. Definitivamente. ¿No? Eso ¿Sí? es. Claro. Porque ser sociable. Sí, claro. Ser sociable puede ser otro valor. ¿Sí me entienden?
las relaciones sociales es un valor importante, también existe, pero la empatía es sentir como otros sienten. Sí, sí. Por ejemplo, si uno ve una persona doliente, o sea, que uno se meta también como a sentir lo que le está sintiendo. Exactamente. La persona, sí. Así es. La tolerancia ha cambiado, le han cambiado el significado, pero el significado real de la tolerancia todavía existe. A veces lo encontramos de otra manera. Tanto que el lugar donde existen las trabajadoras sexuales se le dice zona de tolerancia. Ah, sí. ¿Cierto? Pero realmente la tolerancia no es esa. La tolerancia no es esa. ¿Alguien me podría definir tolerancia un poquito? Me disculpa si estoy un poquito cansón. Pues tolerancia es aceptar cómo es la otra persona, ¿no? Porque es que el ser humano ha llegado a ser tan complicado que a veces no acepta como la realidad en la que viven otras personas o la forma de actuar, en su forma de hablar. Y entonces salen como por cualquier cosita que diga, salen discusiones. Entonces hay que aprender a ser tolerante, a respetar las ideas de cada persona, a cómo es ella. Y hoy en día, ¿no? En la sociedad que tanto se habla del género y esas cosas, entonces hay que aprender a convivir con eso. Exactamente. Es el mejor ejemplo que nos puede dar la hermana Luz Estela. Quiero agregar algo más. Sí, claro. Excelente. Pero sin nosotros dejar de hacer lo que debemos hacer. Porque, por ejemplo, cuando tenemos una persona, bueno, de ideología de género, ¿cierto? Sí. Nosotros respetarlo y todo eso, pero no dejar de hacer la obra del Señor, porque la obra del Señor, ¿cuál sería en ese caso? Que esa persona sea transformada y convertida para Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del respeto y a través de la empatía que nosotros que podamos tener hacia Él. Claro que sí. Entonces vamos a darle finalidad a la tolerancia diciendo esta frase muy corta. Yo le respeto, aunque no le comparto. Ajá, sí. Le respeto, aunque no le comparto. Exactamente. Listo, muy bien. Si hablamos de la lealtad, la conocemos, y la dignidad, pues esto es un valor intrínseco en la persona. La dignidad nace con nosotros. Desde el momento que nosotros nacemos, inclusive antes, cuando estamos en el vientre, somos ya una persona digna. Digna sí. De tener un techo, de tener una familia, de tener un buen trato, de tener nuestra salud, de que el gobierno pues responda por nosotros. La dignidad humana es un valor intrínseco, ya tú naces con él. ¿Cierto? Y digno de amarnos nosotros mismos, ¿no? Exactamente. También. El término es extenso. Cuando digo que soy una persona digna, es porque me he preparado para algo. En este caso, me he dado a la formación para algo y soy digno de ocupar un puesto, soy digno de sentarme en un lugar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de dignidad, hablamos de todo ese valor agregado a nuestras vidas solo por el hecho de ser humano. Por eso existen los derechos humanos. Eso le iba a decir, pastor, lo que hablábamos la clase pasada en derechos humanos. Perfecto, me pareció muy bien y por eso me quedó muy claro también, ¿ver? Y estoy usando parte de lo que dijo la hermana, porque a mí me gusta aprender muchísimo, vean lo importante que es. Entonces, estos son algunos valores, Vamos a tener que más adelante confrontarnos con otros. Cuando hablamos de la conducta, entonces la conducta dice que es la observación del comportamiento, ¿cierto? Dice, cuando hablamos de comportamiento y conducta, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hay mucha relación entre ellos. Pero, por ejemplo, cuando yo voy al colegio y dice, ¿cómo se comporta mi hijo? ¿Qué le dice el docente o nuestro tiempo? Tiene buena conducta. Entonces, la conducta es la observancia del comportamiento.
valores, principios, conducta, y todo esto se desprende y encierra un solo término que se llama ¿cómo? La ética. La ética. Perfecto. Ahora sí llegamos a un punto muy importante que a mí me gusta muchísimo tratarlo. Cuando hablamos del carácter y del temperamento. Muchas veces hablamos de carácter y temperamento y muchas personas ya sabemos la diferencia, pero otras no conocen la diferencia entre carácter y comportamiento, y temperamento, perdón. Cuando hablo del carácter, hablo de la educación que la persona recibe para hacer dócil el temperamento. Por ejemplo, yo soy una persona que quizás me considero noble, muy tranquilo, pero todos actuamos por impulso. Y de alguna manera en momentos yo soy un poco impulsivo, no lo voy a negar, pero mi carácter, lo que yo he aprendido, la formación, la búsqueda, la educación cristiana que yo tengo, aunque a veces me irrito, no digo nada. O lo digo de la manera como fui educado para decir. Le voy a colocar un ejemplo. Hoy en la mañana, ayer nos llamaron, mi hija tiene una cita en Yopal, tiene un tratamiento de su columna, y nosotros estuvimos llamando durante unos 15 días y nos dejaron en una lista de espera. Ayer nos llaman y nos dicen que nuestra orden estaba vencida. Hoy mi esposa se va para la nueva EPS y le dicen allí que la orden no está vencida, que no tienen por qué, o sea que la orden se vence hasta el 25. Volvemos a llamar y ellos dicen, ay, sí, la orden no está vencida, pero ya no hay citas. Entonces le digo a mi esposa, permítame el celular, le digo, buenos días, señorita. Habla con el padre de la niña. Señorita, discúlpeme que le vaya a decir, pero a mí me parece una falta de respeto de que la incompetencia de ustedes ayer nos digan que está vencida y hoy que no hay cita. O sea, ¿dónde está la coherencia de que nosotros llamamos, estábamos en cita de espera? ¿Dónde está esa coherencia? Y aunque la chica quiso como en un momento como tratar de disculparse o de excusarse mejor, le dije, no, señorita, es que nosotros estuvimos haciendo prácticamente así, para que ustedes nos digan que la orden está vencida cuando no, y luego que ya no hay, a mí me parece una falta de respeto. No, pero vamos a mirar, voy a solucionar, voy a preguntar. Sí, señorita, por favor. Le di el teléfono a mi esposa para que mi esposa siguiera hablando. Mi carácter. Créame que yo quería decirles, en un momento, ustedes no sabían que la negligencia también implica una demanda y que yo puedo demandarlos a ustedes. ¿Es cierto o no es cierto, hermana Edith? Claro. Que trabaja en la salud. ¿Sí o no? Claro. Sí, porque sí. para mí eso era un engaño, lo que nos estaban haciendo en ese momento. Con la salud de las personas de esa manera. Exactamente. Lo de mi hija es una prioridad. Entonces, claro, ¿qué te pasa? puede tutelar también. Exactamente, me acordé de la tutela. Inmediatamente. O sea, ¿sí ve todo lo que yo quería decir, hermana Luz, Délida, Isaac? ¿Sí ve todo lo que yo quería decir? Y quizás lo quería decir con la voz un poco fuerte porque me estaban faltando el respeto y me estaban tomando del pelo. Sí, señor. Pero ¿qué hice yo? Darle campo también a mi carácter, señorita. Disculpe, a mí me parece que es una falta de respeto que ustedes de verdad nos pongan a hacer cola y después nos digan que no. Me parece que no es justo. ¿Ve? Pero yo sé que otra persona no hubiese hablado así. El impulso hubiese sobrepasado el carácter y ahí es donde decimos que tenemos mal carácter. Entonces, ¿qué sería un mal carácter? Más bien mal temperamento, pastor. Bueno, pero le digo yo... Sería dejarnos llevar por los impulsos. Ajá, el mal carácter sería entonces que la persona no se educó para controlar su temperamento. Sí, señor, actúa por impulso, más no controla. Exactamente, nosotros actuamos por impulsos, claro que sí. Somos impulsivos, sí. Todos, no hay uno solo. Y más cuando nos vulneran nuestros derechos y más cuando le vulneran en nuestra cara el derecho a nuestros hijos. Y más cuando es algo de prioridad, o sea que no estamos jugando. Entonces, ¿qué es el temperamento? El comportamiento hereditario, o sea que el temperamento no me lo rebusco. El temperamento es genético. ¿Sí sabían ustedes eso? Por eso que dicen los santanderianos. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso del carácter, de que era hereditario.
Del temperamento. No, el temperamento. Sí, eso, el temperamento. No sabía Sí. que era hereditario. Exactamente, hereditario, es hereditario. Yo le digo así, por la parte de los camejos, yo, es una familia que no es tan impulsiva, pero por la parte de los puertas son muy peleones. Entonces yo a veces digo que yo heredé las dos partes, porque yo tengo nobleza, lo reconozco, pero sé que hay momentos donde yo he sentido un poco que se me acalora, se me pone roja la cara. Y quiero decir cosas. ¿Sí me entiende? Pero entonces recuerdo que yo he sido formado, educado, ¿cierto? Y que esa formación no me permite, o sea, no tengo que llegar hasta allá, no tengo que extralimitarme porque yo he sido formado para sobrellevar situaciones como esta. Entonces, ¿alguna pregunta aquí o algo que... ¿Cómo hago para educar el carácter? Precisamente con principios, valores, formación académica, claro que sí, y búsqueda de Dios. Porque ahora para este tiempo, por ejemplo, hermana Edilma, yo a veces trato de preguntarme por qué razón las personas que trabajan en la salud, y no lo digo por usted porque usted siempre está dispuesta a ayudar, parece la jefe en el lugar donde trabaja de todos, buscando ayudar, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué la atención cambia tanto? ¿Por qué será que a las auxiliares, más que todo este personal, no le enseñan lo que es la ética, no le enseñan lo que es atención al cliente, cuidado del cliente, aún todo eso, ¿no? Sí, Que a sí. veces son tan rústicas. Yo me pregunto esas cosas, porque también a veces me pregunto de las nuevas generaciones, más que todo las nuevas generaciones. Antes uno iba al banco y el gerente parecía un pastor. Sí. Educado. Uno va al banco, muchas veces el gerente es un joven que a veces te dice, no, pues de malas, si usted no quiere estar acá, pues váyase, si no le gustó. Sí, Y la puerta. Pero yo creo que eso va es como en la parte humana, pastor. A mí también me pasó un caso en el hospital con un sí, internista, se me bajó el calcio y me pasó una médico que pues estudia al niño con mi hijo y ella me dijo, vente yo para el internista a ver qué, para lo del calcio, a ver qué te dice, qué tal cosa. Entonces me dijo, no, la voy a volver a recetar. Y le dije, no, no puedo porque hace 20 días me operaron y tengo que consultar ¿qué? Con mi cirujano. Me dijo, de malas, entonces, ¿para qué me llaman? Y volteé y se fue. Y siendo todo un exactamente. internista, entonces yo digo, le dije yo a mi amiga, le dije, ¿y él es así? Dijo, sí, él es así a la Ajá, personalidad de él. Entonces yo sí, creo que es como esa calidad humana, esa sensibilidad que de pronto no fue enseñada desde casa, ¿no? exactamente. A ¿De que las dónde personas, viene esa insensibilidad entonces de que sí, no existió una formación? Porque hoy el colegio no tiene esa formación, porque la universidad no la tiene. y, y, Sí, muchos, y muchos servidores y en salud, bueno, en todos, no solamente En en todas salud, en partes, todos los porque ámbitos, encontramos hasta pastores con mal carácter. sí, señor. Yo digo que es que pues también es yo, falta de amor, ¿no? A la hora de enseñar esos principios. Si usted le enseña Exactamente. con Entonces, amor, cómo se tiene que tratar. sí, yo perfecto. creo que para agregar algo, yo creo que es muy importante, o sea, por ejemplo, me pongo como ejemplo, de pronto, ¿por qué yo no ando con el mal carácter? ¿Sí? Porque pues realmente pues a todas las madrugadas yo le encomiendo el día al Señor, yo le pido al Señor que no sea yo, que sea Él, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí es muy importante la búsqueda que uno tenga con el Señor, porque, o sea, de hecho yo, por ejemplo, allá siempre le digo a la gerente que por favor yo les enseño deberes y derechos a todos, mire que el usuario, mire que el usuario tiene la razón como quiera que sea, así no la tenga, él tiene la razón, pero ellos por un momento sí, pero de repente vuelven otra vez y cometen los mismos errores, aún profesionales, odontólogas, Sí, médicos, ¿sí? Entonces, sí, y más, por ejemplo, las niñas de línea de frente les pasa muy a menudo. Entonces yo tengo que estar ahí como pendiente
para que ellos no griten al usuario, para que ellos escuchen, porque tenemos que aprender a escuchar al usuario. Sí, es también eso, sí. Exactamente, o sea, Perdón, pastor, y eso se ¿sí? convierte también en una discriminación cuando un ancianito, una persona Uy, del Dios de la campo gloria. llega a esos lugares. Yo he tenido que intervenir en ocasiones, no lo trate así porque él tiene derecho, que usted le Sí, dé su sí. información, tal cosa. O sea, ¿qué hace esa formación o ese carácter de esa persona que vulnere los derechos de otra persona? Que la haga Definitivamente. sentir mal. Entonces eso es algo ahí como complicado, ¿no? Por eso es Sí, que hay que aprender a formar a nuestros hijos para que sean alguien bueno para la sociedad, sean un buen exactamente. complemento, no para que sean que vayan, en vez de ayudar, que vayan a empeorar las cosas Que sean tratando una mal. carga para la sociedad. Sí, señor. Porque lo mismo, cuando yo empecé la crianza de mis hijos, mi esposa y yo hablábamos de algo. ¿Qué le vamos a entregar a la sociedad? O sea, ¿cuál es nuestro aporte a la sociedad? Bueno, nuestros talentos, pero el mayor aporte son los hijos que vamos a entregar a la sociedad. Sí, La gente que amén. va a servir en las iglesias como profesionales. Yo precisamente di una conferencia para los chicos que se estaban graduando de las facultades de la Uniremington en Yopal Casanare, en la Triada. Hubo más de 1.500 chicos que se iban a graduar de 3 universidades, porque ahí la Uniremington, Uniboyacá, algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien. Y el tema precisamente fue la ética. Y me fui a lo más profundo de la ética ese día. Lo más profundo, ¿por qué? Porque los chicos van a salir a enfrentar la sociedad como profesionales. Y también es preparados para lo que van a entregar como para lo que van a recibir. Es algo tremendo. Perfecto. Podríamos pasar todo el tiempo, toda esta tarde, hablando solamente de estos 3 puntos. Pero bueno, vamos a... Si nos queda para la próxima clase, no hay problema, porque aquí no se corre. Aquí no se corre. Aquí se forma con toda tranquilidad. Miremos comienzos de la ética, porque la ética pues está fundamentada ya en filósofos ya de este siglo, que es el siglo IV antes de Cristo, está fundamentado pues prácticamente cuarto y quinto, está fundamentado prácticamente la ética. Ellos empezaron a darle fundamento a la ética. Por ejemplo, Sócrates desarrolla su virtud. Sócrates, que fue el filósofo que no escribió, pero quien escribió de él fue su discípulo, que fue Platón, ¿cierto? Y Sócrates hablaba de algo de la ética como una virtud con que la persona nace para obrar en lo correcto, ¿cierto? Él dice que la ética realmente se explica como la práctica del bien, ¿cierto? El del bien que perfecciona al ser humano. Y que la ética, o sea, lo malo, lo inconstante, corrompe la naturaleza de la persona. Él no dijo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero sí dijo que nosotros nacemos con una virtud que se desarrolla en la práctica y que lo malo corrompe esa ética, la práctica de lo bueno. En otras palabras, para él, ética es practicar lo bueno. Platón, este hombre habló de algo importante. Se basa en la virtud porque él es discípulo de Sócrates. Y él dice que la ética es obrar bien, ¿cierto? Y que esto viene del alma, que es una virtud del alma. Y prácticamente, siendo ético, purificamos el alma, ¿cierto? Y accedemos al mundo de las ideas. Él llamaba el mundo de las ideas como el cielo. Él fue el que dijo que nosotros, el alma venía, se incorporaba en un cuerpo y cuando moríamos volvía allá, al mundo de las ideas. El mundo de las ideas para ellos es el eidos. Eso en griego es ideas, el mundo de las ideas. ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Leilo? no, eidos, eidos, ¿Ellos? sí, eidos, el mundo de las ideas. Tanto que de eso se desarrolla una doctrina que esa doctrina se conoce como la predestinación. La doctrina que dice que uno nace y uno no se condena, que uno vuelve de donde fue enviado. Chévere. Que uno viene del cielo, prácticamente, ¿cierto? Y que al morir vuelve al cielo. Se desarrolló una doctrina que se llama las doctrinas calvinistas, que las vamos a ver más adelante, que vienen de alguien llamado San Agustín, no, Santo Tomás de Aquino, perdón,
San Agustín de Hipona, aquí lo tenemos, que esto es una línea prácticamente como de discípulos. San Agustín de Hipona, aunque este hombre vivió ya en el siglo IV después de Cristo, él cristianizó estas ideas de que nosotros volvíamos de donde veníamos. Entonces, para Platón, es una virtud. Es una virtud y la ética purifica el alma. Él está hablando del comportamiento, como el buen comportamiento purifica el alma. Hay cosas que no están lejos, pero cuando vamos a la Biblia las confrontamos rápidamente y nos damos cuenta pues que hay algunas falencias en el pensamiento de ellos. Ellos pensaron libremente. San Agustín de Hipona no pensó libremente porque San Agustín realmente era un teólogo del siglo IV. Un teólogo, un hombre que tenía muchos conocimientos, aparte de que él era filósofo, y trató como de hacer ese engranaje entre la teología y la filosofía. Para decir, dice, puesto que una vida buena y honesta, dice, no se forma de otro modo que mediante el amar. Para él, la ética se reducía a una palabra, el amor. Y eso engrandecía la ética, porque el amor está por encima de todo. Cómo deben amarse, cómo debe amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Él comparaba la ética como con ese buen comportamiento. Esta es una sola línea. Sócrates, Platón y San Agustín de Hipona. Bueno, preguntas porque... No, pues de acuerdo con la filosofía de San Agustín, porque es que es verdad, el amor es todo. Si usted hace las cosas con amor, a usted las cosas le salen bien. Si usted enseña con amor, la persona lo puede captar, puede recibir mejor y todo su actitud tiene que ser bien, o sea, con amor, siempre hacer las cosas bien para que a uno le vaya bien en la vida, para que uno reciba bendición de Dios. O sea, me parece excelente la filosofía de él. Exactamente, sí, porque prácticamente es una filosofía cristiana, o sea, él cristianiza la idea y la traduce como si fuera de una manera bíblica, el amor por encima de esto. Variables externas. Cuando hablamos de variables externas, pues estamos hablando de comportamientos éticos, ¿cierto? Dijimos que la ética era lo que se podía ver externamente, lo que podemos percibir de una persona, su educación. Sistemas como el epicureísmo. Para ellos, la ética se traducía en algo muy sencillo. El bien supremo y la vida tranquila. Eso es ética. El utilitarismo. Decía, todo lo útil es bueno y la conducta mide los resultados. Solo que el utilitarismo, cuando dice todo lo útil es bueno y todo lo que le produce placer es bueno, pues empieza ya más adelante a distorsionarse, porque no todo lo que nos produce placer realmente es bueno. Bueno, tenemos aquí... Perdón, pastor, para complementar algo allí, yo siempre coloco un ejemplo muy común que dice, uno como cristiano, la conducta prácticamente lo dice todo, sin necesidad de uno, por ejemplo, un ejemplo muy común, en el sector o en el barrio donde uno vive, pues la conducta, así como uno es donde uno vive, la persona va a decir, uy, pero ese hombre, esa mujer de Dios, no pone música, ni pelea, ni nada, entonces ellos como que le motivan a conocer ese Dios a quien verdaderamente uno le sirve, pero si uno es un cristiano que verdaderamente se la pasa peleando, se la pasa, digo yo, maldiciendo al prójimo, pues imagínense, mucho menos la gente va a decir, uy, mire ese evangélico, sabe que el enemigo siempre le mira los errores a uno. La conducta siempre marca la diferencia de un cristiano. Excelente, Isaac, qué bueno, y aparte de que tú tienes un nombre cristiano, ¿no? Nombre bíblico del hijo bíblico. hijo de, ¿qué? De Abraham. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto sí, pastor, en esa parte él habla, como Isaac puso el ejemplo sobre la conducta, eso va muy ligado también de que del testimonio, ¿no? O sea, es que esa conducta realmente es el testimonio. Es como sinónimo, ¿no? Se podría decir. Sí, precisamente yo le iba a decir que nosotros traducimos la conducta a la parte eclesiástica como el testimonio. O sea, el testimonio es tu conducta. Tu ética se llama testimonio. Quiero aportar algo y creo que ahí es donde en realidad se ve el fruto digno de arrepentimiento. Exactamente, por su fruto los conoceréis. Sí, así es.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces existen otros tipos de variables o sistemas éticos o doctrinas también éticas o doctrinas filosóficas, son las mismas. Hay una que se llama el estoicismo, que esa se encuentra dentro de la Biblia, porque Pablo se confrontó con los estoicos cuando estuvo en Atenas. Precisamente Pablo fue a predicar donde nace la filosofía, imagínese usted. Y era allí donde tenían el altar al Dios no conocido. Y Pablo llegó a predicarles el Dios no conocido. Existe una ética paulina, pero no es nada más y nada menos que la doctrina de las cartas paulinas, hablando del comportamiento interno, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana y con los demás. Existe, ya hablamos de la platónica y la aristotélica. Hablamos de la ética teológica. ¿Qué es esto? Precisamente lo que estamos hablando aquí. Ética monoteísta, ya vamos a mirar qué es la parte monoteísta. Cuando hablamos de la ética monoteísta, estamos hablando más exactamente del código de ética y comportamiento del pueblo judío, que son los 10 mandamientos. Entonces, hay un código de ética y hay un código de moral. Nosotros nacimos con el código moral interno. Hasta un niño sabe cuando está haciendo algo bueno y malo. La llamada conciencia. Allá vamos, precisamente. Aquí tenemos entonces la ética kantiana. Kant fue un discípulo, un seguidor más bien de René Descartes, que son filósofos modernos, y ellos hablaban de algo muy importante. Ellos decían que la ética está en la práctica, que en la práctica se distingue la ética y en la razón. O sea, la razón es el pensamiento que tengo y cómo practico lo que tengo aquí en mi cabeza. Ellos hablan precisamente de eso. Sistemas éticos, les hablo aquí un poquito de la ética idealista, lo que yo tengo aquí y cómo lo practico, cómo lo evoco. Y llegamos a la conciencia. Pero ya cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de variables internas. Como les decía, la conciencia viene ligada de la moral. Yo soy inmoral y si eso es así, me ataca la conciencia. ¿Cierto? Por ejemplo, lo que decía la hermana Edilma, voy y tomo la mujer de otra persona, una mujer comprometida, casada, que tiene un hogar, unas ilusiones, un trabajo, unas deudas, unos hijos. Nadie me vio. Pero ¿qué Sí, dice mi claro, pues conciencia? iba a complementar algo allí sobre la conciencia. Sí, Yo siempre digo que, bueno, hay muchos cristianos, pues me incluyo allí, que le echan la culpa al enemigo. Siempre todo es el diablo, pero uno tiene que tener los 5 sentidos, es decir, tú verás si tomas la tentación y te alejas del amor de Dios. Uno tiene que estar consciente. Y incluso he exactamente. escuchado muchos miembros dicen, no, que esto fue culpa del diablo que vino y destruyó mi familia, pero tú mismo tomaste la decisión, tú mismo fuiste consciente en ese momento para tú dejar el amor de Dios, colocarlo a un lado y servirle al enemigo. Entonces eso es muy importante también allí. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Sí, tiene toda la razón. Y es muy importante es muy bueno ese aporte. Y aunque le voy a hacer aquí una pequeña diferencia, bueno, aquí no puedo escribir, pero hay conciencia escrita de esta manera y hay conciencia con la S aquí, en medio de la N y la C, que es cuando tú estás consciente de lo que haces. Pero el estar consciente de lo que hace es saber usar la conciencia. Consciente, alguien cuando dice, uy, se cayó, se golpeó, quedó inconsciente, ya está consciente, ya sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, también hay conciencia con ese, pero que también viene ligada de esta conciencia, saber lo que hago, porque tengo una trayectoria de formación y conocimiento. Miremos cómo se define la conciencia en estos pequeños ejercicios que tenemos acá. Dice, sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Sentimiento como interior. ¿Cuántas veces pudimos ayudar y no lo hicimos? Y nos atacó la conciencia más adelante. Se le llama el juez personal que nos rectifica las acciones buenas y nos censura por las malas. Eso es lo que decía mi hermano Isaac, cuando alguien dice, bueno, yo pude elegir. Yo elegí hacerlo.
Aquí, conciencia es una de las provisiones de Dios para el hombre, en especial para que el creyente viva en su voluntad. Y aquí vamos a tener unos versos bíblicos que ustedes pueden estudiar a fondo estas diapositivas con la Biblia en la mano, porque yo espero que no sea la primera vez ni la última que las vean, sino que también ustedes impriman o no sé, lo manejen a la manera que ustedes deseen, pero que no sea esta la primera vez ni la última que la veamos. Facultad que nos permite organizar el código moral. ¿Cuál es el código moral? Con lo que nacemos, desarrollándonos y viendo qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué esto? Acuérdese que en el huerto del Edén acontece algo muy tremendo. Existen en la Biblia, y hay una materia que se llaman las dispensaciones, y ustedes la van a ver, las dispensaciones. Y existió una llamada dispensación de la inocencia. Era donde el hombre estaba inocente al pecado, tanto que andaban desnudos y no se percibían realmente de ello. Les parecía normal. Cuando ellos pecan, pierden la inocencia y entran a un periodo de conciencia, y lo primero fue que se escondieron porque estaban desnudos. Cuando el Señor los llamaba en el huerto, y le decía, ¿por qué no saben? Y ellos dijeron, porque estamos desnudos. Y la pregunta del Señor fue, ¿y quién les dijo a usted que estaban desnudos? Habían perdido la inocencia. Nosotros los humanos manejamos la inocencia hasta cierta edad, como niños, dice que más o menos hasta los 7 años, pero aún así el niño sabe en cierta edad cuando está haciendo lo bueno y lo malo. Y él tiene tanta capacidad que un niño sabe, sin hablar, sin tener razonamiento, que lo cargan en brazos, y si lo dejan nuevamente en la cuna o en el chinchorrito empieza a llorar y solamente se calma cuando lo vuelven a tomar. El código moral es aquello que me va diciendo exactamente si está bien hecho o está mal. Pero vamos a notar algo importante. Aquí lo que dice Hechos 24:16. Y por eso procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quién dijo esto? Sí, claro, pues la verdad sí es muy importante eso porque es como aquel persona que va a hacer la maldad, vamos a decirlo, pues un ladrón que quiera ir a robar, él ya tiene que estar consciente de lo que le espera, Claro. la cárcel o la muerte. Entonces, supuestamente he escuchado por allí que dicen, Señor, acompáñame, y van a ir a robar. En ese momento la presencia de Dios no está con ellos, porque en ese momento prácticamente es instrumento de las manos del enemigo. Y incluso Ellos tienen un Dios imaginario en ese momento. la verdad sí. Sí, Dios imaginario porque aunque ellos crean que necesitan una cobertura de Dios, pues ellos no saben que, o ellos no saben Incluso de eso alguna manera siempre que Dios está pasa Dios con ellos. en la vida cotidiana de uno, que uno siempre quiere hacer la voluntad de uno y no la de Dios, y por eso es que vienen los tropezones duros en la vida, porque como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y debemos Sí, siempre pues, sí, esperar el tiempo de Dios. Entonces, si nos afanamos, ahí es donde viene el error. Cada error tiene una consecuencia. claro que sí. Cada error tiene cada acción genera una consecuencia. Hay una causa, una acción y una consecuencia. Muchas gracias. Ah, perfecto, muy bien. Ustedes han manejado el tema a la perfección, pero vamos a mirar que existen tipos de conciencia, ¿cierto? Sí, Hipersensibles. Hay personas que su conciencia es tan hipersensible que podrían entristecerse o llorar por mínimo que sea el acto que realicen. Y podrían entrar hasta en depresión totalmente. Son demasiado sensibles, hipersensibles. Todo lo que es hiper es porque tiene unos grados altos en la acción. Tanto que en la salud los hipertensos tenemos una tensión alta. Sensibles. ¿Por qué sensibles? Bueno, normalmente, naturalmente, el humano siente sensibilidad por lo que pase a su alrededor y lo que le pase a las otras personas. Hasta el peor asesino llora cuando muere su madre. Llora. Corruptas o cauterizadas, ¿existen? Sí, claro que sí. Hay gente que ya no le importa, pero esto ya estamos hablando de una posesión demoníaca, una enajenación, donde la persona se ha dejado tomar tanto por espíritus que finalmente
pierde la conciencia, pero en el infierno la conciencia todavía existe. Aquí hay algo importante que me gusta mucho y dice, la conciencia necesita ser renovada por el Espíritu Santo, ser educada por la palabra y ser obedecida, ¿cierto? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se renueva nuestra mente o nuestro entendimiento en el Espíritu? Pues precisamente a través de la palabra que toca nuestra conciencia, nos llena del Espíritu Santo y nosotros podemos discernir. Al discernir nuestras acciones, estamos renovando nuestra conciencia en el momento que hacemos el cambio. Aquí dice algo importante, lo vamos a leer. Dice, el creyente debe obedecer para tener una relación con libre acceso a la presencia de Dios, para que no se sienta cargado a la hora o no se sienta avergonzado con Dios a la hora de presentarse ante Él. Poder amar a Dios con corazón limpio, conciencia y buena fe. Dice, crecer en vez de retroceder y para participar de la resurrección para la vida. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que decir? ¿Qué podemos? Bien, pastor, yo he entendido hasta dónde vamos. Perfecto. Sí, vamos bien. Bueno, perfecto, vamos bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a intentar por aquí hablar la primera parte. Valores éticos. Vamos a ver lo que se puede captar en la sociedad. Justicia. Tenemos la hermana Luz Estela aquí, representante de la justicia colombiana. Ser equitativo y dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Importantísimo. Libertad, que no es lo mismo que libertinaje. Capacidad que poseen los individuos para tomar decisiones, actuar, pero algo importante, asumir las responsabilidades como las consecuencias, que es lo que realmente aquí tenemos que asumir. ¿Qué es la responsabilidad? Cualidad del ser humano o cualidades del ser humano para dar respuesta a los compromisos asumidos. Eso se llama responsabilidad, responder a los compromisos. Honestidad, evidencia de la verdad y la sinceridad. Respeto, valor recíproco, que se debe inculcar desde la temprana edad, lo dijimos con anterioridad. Dice, las personas respetuosas saben apreciar la importancia de la familia, las amistades, el trabajo y todas aquellas personas que están a su alrededor y con quienes comparten, es decir, su entorno, su interacción social. Veamos por acá. Valores morales, honestidad, tolerancia, libertad, compasión, disciplina, paciencia, gratitud, lealtad, honor, honradez, fortaleza. Por aquí tenemos confianza, coraje, solidaridad. Entonces, note usted de todo aquello que se maneja internamente. Importante lo que tiene que ver con la moral. Bueno, perfecto. Tenemos 3 de la tarde con 20 minutos. Tenemos unas diapositivas aquí que son muy pocas. Ustedes me dirán. Yo propongo que nos tomemos 5 minuticos para el agüita, un café, y estemos aquí a las 25. ¿Qué le parece? La hora de la merienda. Señor. Sí, vamos a tomarnos la agüita y todo eso. A mí me hace bien, porque yo tengo que hacer mis pausas activas también, con bastante responsabilidad. Entonces, regresamos en un momentito, ¿vale? Entonces, a las 25 nos vemos acá. 5 minutos.
Hola, bueno, de nuevo por aquí. Espero que hayan disfrutado estos 5 minutos. Bueno, perfecto. Espero confirmación de ustedes para retomar. Ética teórica. Sí. No Por se aquí está escucha. Dilma. Ah, sí. Los estelas, ¿se hace por acá? Esperar un poquito. Bueno, aquí vamos a hablar ahora de la ética teocrática o teológica. Ya me conecté, pastor, qué pena. Está en la Ok, cocina. no se preocupe aquí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la ética teocrática o teológica y vamos a hablar de puntos muy importantes en lo que se refiere a esta ética teocrática. Teo, que significa Dios, crática, gobierno, o sea, el gobierno de Dios, o la teología. Y se identifica el bien con la voluntad santa de Dios. Incluye la ética hebrea y cristiana. La ética hebrea es todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y cristiano, pues, de la vida del aparecimiento de Cristo en el mundo, en su vida pública, hasta nuestros tiempos. Entonces, aquí vemos un código de conducta y son los 10 mandamientos. Entonces, vamos a leerlos de nuevo para tenerlos presentes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Aquí vemos el código de ética basado en un comportamiento directo. Aquí tenemos la cita de Deuteronomio 5 del 1 al 21 o también Éxodo capítulo 20 y vamos a encontrar los mismos los mandamientos. Ya los leímos y aquí tenemos otros registrados. Decálogo, dice aquí, carácter religioso del decálogo. Ellos llaman a los 10 mandamientos el decálogo, código de ética, decálogo, que significa 10 palabras. Y exactamente, pues aquí tenemos 10 enunciados. ¿Significan qué? ¿10 palabras? 10 palabras, sí, ese es el significado. De década, de 10. Exactamente, de década, 10 palabras, así mismo. Aquí podemos encontrar esta cita bíblica donde nos habla de los mandamientos para que los tengamos presentes, o sea, no es algo que se inventó, sino que es algo registrado. Vamos a ver la importancia. Aquí yo le tengo la imagen para que vayan detallando lo que le voy diciendo. Los primeros 3 mandamientos tratan de la relación con Dios. ¿Ya lo ubicaron? Los primeros 3 mandamientos tratan de la relación con Dios. Listo. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes y no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto y el quinto tienen también una base religiosa. ¿Cuál es el cuarto y el quinto? Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el quinto, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Una base religiosa. Los otros cinco contienen un propósito social. ¿Cuál es el propósito social? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Este decálogo está totalmente organizado para que las personas puedan tener una ética y esta ética se pueda desarrollar tanto en sus vidas espirituales, ¿cierto? En su relación con Dios, como en la relación con los demás, o con la sociedad, o con el entorno. Dice aquí
Esta íntima relación entre la religión y la vida distingue al decálogo de otros códigos, por ejemplo, Hammurabi, los cuales se preocupaban por la ley civil y criminal, especialmente por la defensa de la propiedad. En este código Hammurabi existía algo llamado la ley del talión. Yo no sé si alguien se acuerda o tiene un poquito de conocimiento en qué se basaba la ley del talión. Del ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Eso lo estudian mucho los abogados, la ley del talión, precisamente. Algunas de las leyes del pueblo de Israel que existían, aparte del decálogo, ¿no? Leyes de responsabilidades de amos y dueños. Leyes sobre actos violentos, sobre esclavos, restitución, que representa a Cristo, la ley de restitución, humanitarias, sanitarias y civiles. La restitución era que cada 7 años te podía sacar al familiar preso, encarcelado, pagando la deuda. Eso fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Pagar la deuda y librarnos de esa cárcel. Vemos el carácter de la Torá. Traducido significa ley, indica dirección. Indicación o dirección, los dos. Pues cuando dice, me indicas dónde vive o me regalas dirección dónde vive. En su amplia, dice así, en su ampliación específica significa la dirección autoritativa dada en nombre de Jehová sobre los puntos del deber moral y religioso o ceremonial. Es que existían unas leyes morales dentro del pueblo de Dios, tenía que ver todo con estos actos referentes a nuestra vida interna, y la ley religiosa o moral que tenía que ver con las ceremonias, los sacrificios, los holocaustos, el Yom Kippur, todo lo que ellos utilizaban en el templo como sacrificio. Entonces, para ellos, la ética también estaba guardada dentro de un decálogo y dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá maneja todo el comportamiento como tal, las leyes de comportamiento. Hasta el día de hoy nosotros tenemos leyes, porque realmente el humano, si no hay leyes, no puede tener un buen comportamiento. Dios nos coloca unas directrices, porque sin esas directrices, pues vivimos el evangelio como a nosotros nos parece. Listo, ética cristiana. Hablando de la ética cristiana, ya vamos a todo lo que tiene que ver con el evangelio, ¿cierto? El evangelio desde Mateo, Marcos, o sea que el primer libro que se escribió, que se relató fue el libro de Marcos. El orden que tiene los libros en el evangelio no es el orden cronológico realmente. Como están escritos en la Biblia, no es el orden cronológico. Realmente Marcos es el primer evangelio. Imagínate, yo pensaba que era así, era por orden cronológico, que estaba No. organizada la Biblia. No, la Biblia no trata de tener un orden cronológico, pero en esa parte de los evangélicos no hay un orden cronológico. Porque nomás en eso primeramente está el libro de Marcos. Ya, nos acordamos de Marquito también. Entonces, miren lo que se basa la ética cristiana. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. O como nosotros decimos, que no dejes de hacer esto sin hacer aquello, de una manera coloquial. La ética general, que es la ética cristiana, va basada al creyente que todavía no está sirviendo. Pero la ministerial va directamente al que está sirviendo más exactamente en el altar, el que tiene el ministerio desarrollado. Pero en sí, de todas maneras, es una responsabilidad muy grande, tanto sentarse a escuchar como colocarse allí y enseñar. Entonces, la ética cristiana va relacionada a la conducta, perdón, a la conducta humana, determinando el carácter de Dios. O sea, ¿cómo quiere Dios que nos comportemos? ¿De qué manera? Aquí Mateo 11:29 lo busqué en otras referencias bíblicas y en estas versiones y miremos. Dice así, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios enseñándonos la ética en 2 palabras importantes, ¿cierto? Mansedumbre y humildad. La referencia
Otra referencia dice, acepten el yugo que les pongo, aprenda de mí que soy paciente y de corazón humilde. Traducido, en otras palabras, pero terminamos entendiendo lo mismo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Completemos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La ética cristiana se relaciona en obediencia y santidad con toda vuestra manera de vivir. Lo que decía Isaac y lo que nosotros complementamos, el testimonio. ¿Qué es lo que más nos recomienda el pastor? Hermano, guarde su testimonio, por favor. Jóvenes, guarden su testimonio. Relación del carácter, comportamiento y conducta del cristiano. Aquí tenemos unos versos bíblicos y me parecen importantísimos. En Primera de Pedro, capítulo 14, al 16, el 14 dice, habla del carácter, que es la parte educacional. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. El verso 15 va al comportamiento, al accionar, la acción. Sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Conducta, vigilancia del comportamiento, el verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Analicen un poco ese verso, regístrenlo, tomen un pantallazo, aunque estas diapositivas las van a tener. Pero note usted cómo se desglosa este versículo y se establece precisamente entre el carácter y el comportamiento, entre carácter, comportamiento y conducta. ¿Lo tenemos claro ya? Carácter, comportamiento y conducta. La ética paulina se representa en esos versos bíblicos. Aquí los tenemos. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aquí vamos a encontrar versos bíblicos para que usted pueda socorrerse frente a las situaciones. Ética ministerial, conocemos que es el comportamiento del ministro frente a la sociedad, la familia, la iglesia, la denominación, las instituciones, todo lo que está a su alrededor. O sea que un ministro realmente tiene una responsabilidad muy grande frente al comportamiento. Valores éticos que se encuentran en versos bíblicos, aquí se los dejo. Confianza, honestidad, honradez, integridad, respeto, y aquí están los versos bíblicos. Esto se lo dejo para el estudio personal. Dice, fundamento bíblico de la ética ministerial. Vamos a hablar de Efesios. Conservar la unidad. Efesios 4, del 1 al 5. Por esto yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo, los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, definitivamente. Le está hablando a los Efesios. Compórtese, pero esto está traducido para nosotros. Sean humildes y amables, tengan paciencia, sopórtense unos a los otros con amor, mantengan la unidad del espíritu. Diga, en el verso 4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. El quinto, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Sexto, hay un solo Dios, un Padre que está sobre nosotros, actúa por medio de todos y está en todos. Aquí tenemos unos valores humanos, pues que son más reflejados a la sociedad, ¿no? Amor, amistad, bondad, confianza, fraternidad. Por esto lo llamamos valores humanos, pero usted sabe que el amor se traduce, en los griegos hablaban del amor de varias formas. Del amor filial, ¿cierto? Como el amor de familia. El eros, prácticamente como el amor entre pareja. Y el ágape como el amor de Dios. Entonces, aquí el amor lo traducimos en toda su expresión, de acuerdo donde se esté brindando y de la manera tanto espiritual o familiar.
o de pareja. Versos que le dejo aquí para que sigan disfrutando de la ética cristiana leyendo. Y por acá les dejo un montón de valores. Dice: bendiciones en Cristo Jesús, gracias por tener un espíritu enseñable. Bastantes. Un montón de valores, se los dejo aquí amontonados para que saquen de ahí. Muy bonitos. Un espíritu enseñable es este que ustedes tienen, la capacidad de escuchar, de recibir y de asimilar, tanto en los sentidos como en el espíritu. Preguntas, aportes, correcciones. No, yo solo puedo decir que fue una clase muy interesante como todas y es un complemento perfecto. Yo creo que es como si hablábamos que la capellanía es una base de la teología, Sí, la ética es una base ¿de qué? De todo. de todo. La base de, y en todos los ámbitos se puede observar, sea en la carrera que sea, que tiene que darle prioridad a la ética, ¿no? Un buen profesional debe tener una buena ética. Definitivamente. Y hay una cátedra en las carreras que se llama ética profesional y en toda carrera, y lo dan en los primeros semestres. Entonces, por esas razones y por eso me pareció súper interesante esta ética y más aplicada como a la parte de valores, principios y bíblicos. O sea, excelente. Me encantó hoy la clase, profe. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Esta es parte de mi profesión. Yo me gradué como teólogo en la parte, teólogo en la facultad valga la redundancia, de teología y ciencias humanas. Nosotros trabajamos en la parte social y la parte espiritual y nos formamos para esto, para poder tener como esta facultad de poder hacer un enlace entre ellas y pues sabiendo que hay una línea delgada también. Muchas gracias, mi hermana Logestel, hermana Edilma. Bueno, también en la medicina, en la salud, en la medicina también la ética se desarrolla como la bioética. La bioética es aquella rama pues, de la medicina que se encarga de vigilar todo lo que tiene que ver estas cirugías, con cirugías estéticas y todo tipo de cirugías, para que el paciente no se le sea vulnerado prácticamente su cuerpo. Esto nace también desde los derechos humanos a causa de los experimentos que hacían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1939-1945, donde Hitler estaba haciendo pues unos experimentos con humanos, cosas impresionantes, tratando de hacer una nueva raza, ¿cierto? Entonces, esto desde allí nosotros conocemos. ¿Quién sabe qué raza querría Hitler, quitando partes de una y poniendo de otra, ¿no? Sí, quería una raza, sí, quería una raza, estaba jugando con la genética para hacer una raza poderosa, una raza aliada, una raza suprema. Imagínate. Pero no que no practicaba en la gente de ellos, no en los animales, No, los judíos. no, practicaba en los judíos, en los gitanos y extranjeros que caían en las redes allí también. Entonces note usted que nace la bioética. Por ejemplo, si usted se hace una cirugía estética, no es que no, que la nariz le quedó torcida y no fue así, porque así sanó. No, vienen las demandas. Bueno, toda esta bioética se maneja en toda la medicina. Y como decía la hermana, se desarrolla en cada disciplina académica. Para nosotros, ética ministerial o teológica. Para sus profesiones seculares, ética profesional. Y le cuento que faltarle a la ética profesional trae unas consecuencias terribles, o sea, judicialmente trae unas consecuencias terribles. Entonces, note lo importante. ¿Qué hace el capellán? Rescatar la ética, rescatar los valores, para que la sociedad nuevamente pueda tratar de vivir mejor. Es por esto que hoy en día ya no existe tanto el respeto, porque hasta donde nosotros fuimos, hasta nuestra edad, fue la generación, hasta esta edad que nosotros estamos aquí, donde está Estela, Elías, Isaac también, y yo, fue la generación que se mantuvo firme, pero fue en esta generación donde dejamos de explorar la ética también. Ya, por ejemplo, yo tengo hijos que yo podría tener nietos ya. Entonces, el no criar a mi hijo bajo estos
esta bendición de la ética, de las pautas de crianza ética, pues yo no puedo esperar de mis nietos algo mejor. Y esta generación empezó a dejar a deplorar prácticamente. Sí, un quiebre muy grande. O sea, para mí Definitivo. personalmente creo que es un quiebre gigante porque ya no tienen esa humanidad. Los muchachos hoy en día solamente piensan en ellos, primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. No piensan en los demás y lo veo por lo que mi hijo ha empezado a crecer y estar en la adolescencia y me ha tocado estar ahí encima. No eres tú solo, está tu hermano, están tus primos, piensa en ellos y irles como inculcando eso y si lo veo que de pronto se me va, pero puede ser eso mismo, que nosotros mismos tampoco hemos colaborado, ¿sí? Vea, que a fundamentarlos y por eso ellos tratan a veces de salirse y eso que uno está pendiente y los muchachos que no tienen papás, que están solos, que no tienen quien los eduque, quien los guíe más. Entonces, por eso es que se ha visto una transformación en la parte social de la ética, faltarle a los principios, más corrupción de la que se veía antes, porque ya las personas como que no les interesa hacerle el daño a los demás, o sea, ya lo hacen porque sí, por su beneficio propio y ya. Es un quiebre muy grande que se ha visto. Definitivamente, eso es muy real, lo que dice la hermana. Y nosotros como padres, qué bueno cuando como padres decimos, caramba, nosotros fallamos un poco y tenemos oportunidad de reacomodar muchas cosas. Bueno, perfecto, para mí un gusto enorme estar aquí en esta charla, en esta cátedra de hoy. Veremos la próxima semana. Vamos a ver si trabajamos un poquito capellanía educativa para no minarlos tanto. Y volveré con la parte homilética. Ya vamos a hablar directamente de la homilética, vamos a hablar del comportamiento del cristiano. Ya vamos a hablar algo más enfocado a nosotros. Y luego de esto, pues tendremos hermenéutica, interpretación bíblica, para que nos gocemos. Unas 2 clases de interpretación bíblica, buscando versículos. Ay, sí. Sí, señor. Buenísimo. Muchas gracias, sí. A ustedes, hoy le voy a pedir a la hermana Luz Estela que ore por nosotros para despedir, si no hay más preguntas. ¿Más preguntas? Ay, la hermana Delia. ¿No? Bueno, creo que no, pastor, no. Sí, vamos a orar. Bendito. Por ahí ya se abrieron los micrófonos. No, adelante con la oración. Bueno. Dios Padre amado y misericordioso, para ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Tú eres nuestro único Padre, a quien amamos y respetamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias por las oportunidades diarias que nos dan y sobre todo por estarnos preparando académicamente para poder llevar tu palabra a muchas partes, Señor, y poder hablar con propiedad y con seguridad. Gracias, Dios, por eso. Y te pido, Señor, por todos mis hermanitos que están aquí conectados y los que no están, para que les ponga siempre ese sentir de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Danos mucho entendimiento, sabiduría y que esta semana se pase rápido para la próxima clase. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, esto es señal que quedamos animados. ¿Listo? Oye, pastor, dígame. una cosita. Sí. ¿Cuántos compañeros somos? Somos 7, solo que Estamos... algunos no pueden ver la clase, no pueden estar en clase por motivos de trabajo, pero ellos están viendo las clases grabadas. Isaac. Parece que le está fallando un poquito nada más. Ok, listo. Bueno, por ejemplo, hoy no tuvimos al pastor Pacheco. Bueno, poco a poco nos vamos integrando. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Que descanse, feliz fin de semana. Gracias. Bendiciones. Fin de semana para todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bueno.